Métodos de pronósticos para series estacionarias. Vamos a estudiar a continuación los métodos de pronóstico más utilizados para series de tiempo estacionarias. Una serie de tiempo estacionaria, como se observa en la gráfica, es una serie que tiene un comportamiento de básicamente es horizontal y los valores observados presentan variaciones aleatorias. A continuación mencionaré algunos otros detalles al respecto. Una serie de tiempo estacionaria es aquella que no muestra cambios notables en su promedio, es decir, la media permanece constante a través del tiempo, o bien las variaciones son tan lentas que ocurren en muy largo plazo. Visualmente la gráfica se comporta de manera horizontal, como estaba aquí en la ilustración, y no se detecta tampoco ningún otro patrón de comportamiento en la serie, no se detectan rachas crecientes, rachas decrecientes, y tampoco se detectan variaciones estacionales que nos muestre un patrón que se va repitiendo periódicamente. Las variaciones son aleatorias, alrededor de la media de largo plazo. Las variaciones aleatorias son conocidas como ruido blanco. Y si son realmente aleatorias, es decir, si no hay un patrón, son por consecuencia impredecibles. Los métodos de pronósticos, por lo tanto, solamente tratan de predecir el valor esperado futuro de la variable en cuestión. No se trata de predecir las variaciones, puesto que estas son aleatorias e imposibles de predecir. Los métodos que vamos a utilizar se conocen como métodos de suavizamiento porque estos métodos aplican procedimientos aritméticos para reducir la variación en la serie, la variación aleatoria, es decir, suavizan el comportamiento de la serie, esperando que ese suavizamiento atenúe las variaciones aleatorias y permita revelar el comportamiento de la media de largo plazo. Los métodos más usuales son promedio móvil simple, promedio móvil ponderado y suavizamiento exponencial simple. A continuación explicaremos cada uno de ellos. El promedio móvil simple, como su nombre lo indica, sí, es un promedio simple de un número de valores históricos. En la ecuación lo que ponemos es lo siguiente: si nosotros tenemos una serie histórica que llega hasta el periodo t, es decir, tengo datos históricos y el último valor conocido es en el periodo t, entonces estamos pronosticando el valor para el siguiente periodo, que sería el periodo t más 1. Los valores conocidos de la variable se conocen con la letra y o x, y el valor pronosticado se conoce como el valor con sombrero o y hat en este caso, ¿sí? Para el siguiente periodo. Es decir, si yo tengo datos históricos hasta el periodo 9, estaríamos pronosticando el valor para el periodo 10. Si yo tengo 49 valores históricos, estaría pronosticando el valor para el periodo 50, es decir, para el periodo que sigue del último valor observado. El último observado es t, el siguiente valor será el valor t más 1. En esta ecuación se está considerando algún valor de k, donde k es el número de valores históricos que estoy incluyendo en el promedio. Por ejemplo, si k es 3, estaríamos promediando los 3 valores históricos más recientes. Si la k es 5, estaríamos promediando los 5 valores históricos más recientes. Aquí, por ejemplo, si la k es 4, sería el promedio de los 4 más recientes, y cada uno tendría una ponderación de un cuarto, porque estoy dividiendo cada uno de ellos entre 4 y sumándolos, o sumándolos y dividiendo entre 4. Pero si interpretamos como que es y t entre k, y t menos 1 entre k, y t menos 2 entre k, estaríamos calculando el pronóstico como una ponderación de k valores históricos, donde cada uno de ellos tiene una ponderación 1 sobre k. Por ejemplo, si son 2, pues sería un medio el más reciente y un medio del anterior. Si son 3, sería un tercio del más reciente, un tercio del anterior y un tercio del previo a él. Si fueran 4, pues sería un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto.
Sí, esta es la forma de aplicar el promedio móvil simple. Y se denomina promedio móvil porque a medida que conocemos los valores que se van agregando, los valores que ocurren en la serie, el promedio móvil se va moviendo para promediar siempre los K valores más recientes. Aquí tenemos un ejemplo muy simple. Si tengo 7 valores históricos y quiero calcular el promedio móvil, el pronóstico por promedio móvil simple con K igual a 4. Eso quiere decir que si yo tengo 7 valores históricos, me interesa pronosticar el valor para el periodo 8. Y como la K es 4, vamos a calcular este pronóstico como el promedio de los 4 valores más recientes. Por lo tanto, el valor que aparece aquí de 239.75, que es el pronóstico para el periodo 8, se calculó como 240 más 238 más 242 más 239 entre 4. ¿Sí? Si nosotros no conociéramos todavía el valor del periodo 7, si este 240 fuera desconocido, entonces el pronóstico que estaría obteniendo sería 238 más 242 más 239 más 241 entre 4, es decir, los 4 más recientes antes de conocer el valor del periodo 7, es el que estaríamos aquí pronosticando. El siguiente método que veremos se denomina promedio móvil ponderado. La ecuación que tenemos es la siguiente. Tenemos el pronóstico para el periodo T más 1. Se obtiene como una ponderación o un promedio ponderado de los K valores más recientes, igual que en promedio móvil simple. Estoy sacando un promedio, solo que en el promedio móvil simple, ¿sí?, todos los valores que estoy considerando para el promedio tienen la misma ponderación. Por ejemplo, si tomo 3 valores, eso es la suma entre 3, o lo que es lo mismo, un tercio del valor anterior más un tercio del previo más un tercio del anterior a él. ¿Sí? Todos los valores tienen la misma ponderación. Lo que se hace en promedio móvil ponderado es que estas ponderaciones pueden cambiar. Entonces, si tengo 2 valores, ya no es necesariamente un medio y un medio. Si tengo 3, no tiene que ser un tercio, un tercio, un tercio. Sí, podríamos darles ponderaciones distintas siempre y cuando estas ponderaciones sean positivas y sumen 1. Sí, por ejemplo, pudiera ser, si son 3, pudiera ser un tercio, un tercio, un tercio, que sería lo mismo que promedio móvil simple, o podría ser un medio, un tercio y un sexto, ¿sí?, de manera que suman 1. Es costumbre, dependiendo del comportamiento de la serie, claro, pero es más común que les demos ponderaciones más grandes a los valores más recientes y ponderaciones más pequeñas a los valores anteriores. Sí, esto pues ayuda a que si hay ligeros cambios en el comportamiento promedio de la serie, estos cambios recientes se reflejen en el pronóstico. Sí, por ejemplo, si son 3, pues una posible elección sería un medio, un tercio, un sexto, o pudiéramos tener un medio, un cuarto y un cuarto. Si fueran 2, pues pudiéramos tener un medio y un medio, que sería lo mismo que promedio móvil simple, o podríamos tener 2 tercios y un tercio. Realmente la elección de las ponderaciones dependerá del comportamiento de los errores. Procuraremos asignar los pesos de manera que obtengamos errores lo más pequeños posibles en el pronóstico. Claro que en promedio móvil ponderado, a diferencia del promedio móvil simple, en el promedio móvil simple yo solamente tengo que elegir cuántos valores vamos a promediar. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma ponderación. En promedio móvil ponderado, la elección es un poco más compleja porque yo tengo que decidir cuántos valores promediar y después decidir qué ponderación le vamos a dar a cada uno de ellos. Para poder decidirlo, es difícil automatizarlo, se tiene que hacer prueba y error. Finalmente, el tercer método que veremos se denomina suavizamiento exponencial simple.
En este método se obtiene el pronóstico para el periodo t más 1 con cualquiera de estas dos ecuaciones. De hecho es la misma, solamente están reordenados los términos. En esta primera expresión dice que el pronóstico para el periodo t más 1 es la ponderación de dos valores del periodo anterior. Uno es el valor observado de la variable y otro es el valor que se había pronosticado para la variable en el periodo anterior. Las ponderaciones que tienen son alfa y 1 menos alfa, donde el parámetro de suavizamiento alfa se elige como un valor entre 0 y 1. Valores usuales de alfa pues son 0.1, 0.15, 0.2, generalmente valores pequeños. ¿Sí? En el intervalo de 0 a 1 suelen usarse valores más cercanos al 0 que al 1, pero también esto dependerá del valor de alfa que nos produzca los errores más pequeños en el pronóstico. Deben tener cuidado, este valor de alfa es simplemente un nombre que se le da al parámetro sobre el que se va a ponderar, pero no tiene nada que ver absolutamente con la probabilidad de errores de tipo 1 en pruebas de hipótesis, ni con la significancia estadística que se utiliza alfa para medir la probabilidad de error de tipo 1. Este no tiene nada que ver. Sí, este alfa es simplemente un parámetro que se pudo haber llamado alfa, beta, gamma, como sea, pero pues aquí se llama alfa en este método y es un valor arbitrario entre 0 y 1. De manera que si alfa es, por ejemplo, 0.5, estaríamos haciendo una ponderación de 0.5 por el valor observado anterior más 0.5, porque es 1 menos alfa, multiplicado por el pronóstico anterior, ¿sí? Para obtener el pronóstico del siguiente periodo. Si la alfa es 0.1, estaríamos poniendo 0.1 de YT más 0.9 por el pronóstico anterior. Entonces siempre será alfa y 1 menos alfa. Por lo tanto, de esa manera interpretamos el pronóstico como una ponderación del valor observado del periodo anterior y el pronóstico del periodo anterior. Una forma de reescribir esta fórmula es como está aquí. Es el pronóstico para el siguiente periodo es igual al pronóstico anterior más alfa por la diferencia del valor observado menos el valor pronosticado en el periodo anterior. Esta diferencia es el error del pronóstico del periodo anterior. Por lo tanto, la interpretación que podemos hacer de esta fórmula es que el pronóstico del siguiente periodo lo calculo como el pronóstico del periodo anterior más una fracción que es alfa, ya sea 0.1, 0.2, 0.3, dependiendo de lo que mejor funcione, una fracción del error del pronóstico del periodo anterior. Si este error lo puedo calcular, claro, una vez que ya ocurrió el valor verdadero de la variable y puedo sacar la diferencia con respecto a lo que habríamos pronosticado para el periodo anterior. Alfa, como es un valor pequeño, pues es la fracción del error que se está agregando o que se está corrigiendo a partir del pronóstico del periodo anterior. Realmente la fórmula es exactamente la misma. Ahora bien, como vemos que en la fórmula el pronóstico siempre depende del valor observado anterior y del pronóstico anterior, este pronóstico de aquí pues se debe haber calculado en función del renglón t-1 y el pronóstico del renglón t-1 en función del renglón t-2. Por lo tanto, llega un momento en el que llegamos al principio de la serie y no hay ningún valor anterior. ¿Sí? Por lo tanto, la serie se debe inicializar en el primer periodo y la forma más simple de inicializar el pronóstico es tomando el pronóstico del primer periodo como el valor observado del primer periodo. Es decir, no calculo aquí un pronóstico, simplemente inicializamos la serie tomando pronóstico 1 igual a valor observado 1. En el método de suavizamiento exponencial simple, pareciera ser que el pronóstico del siguiente periodo únicamente depende del periodo anterior.
Pero si observamos con cuidado, veremos que efectivamente hay un factor alfa multiplicado por el valor observado del periodo anterior, pero tenemos 1 menos alfa por el pronóstico del renglón anterior. Pero ese pronóstico a su vez fue calculado, si era el pronóstico del periodo t, se tuvo que ver calculado en función de los valores del periodo t-1. A su vez, el pronóstico del periodo t-1 tendría que haberse calculado a partir de los valores del renglón t-2. Y el pronóstico del renglón t-2 se tendría que haber calculado en función de los valores del renglón t-3, el valor observado y el valor pronosticado, siempre con ponderaciones alfa para el valor observado y 1 menos alfa para el valor pronosticado. De manera que si en esta primera ecuación tenemos alfa por yt más 1 menos alfa por y pronosticado del periodo t, si yo sustituyo el y pronosticado del periodo t por su expresión, que es alfa por yt menos 1 más 1 menos alfa por y pronosticado de t menos 1, y luego este pronóstico de y gorro t menos 1 lo escribo como alfa por yt menos 2 más 1 menos alfa por y gorro de t menos 2, se convierte en esto. Y a su vez, el pronóstico del periodo t-2 se puede escribir como alfa por y menos 3 más 1 menos alfa por el pronóstico del periodo t-3. Si continuamos haciendo esto, podemos expandir la serie de esta manera. Me queda el pronóstico del periodo t más 1 es igual a alfa por el valor de yt más 1 menos alfa por yt menos 1 más 1 menos alfa al cuadrado por alfa por yt menos 2, más 1 menos alfa al cubo por alfa por yt menos 3. Y esta expresión la pongo aquí para ilustrar que realmente el pronóstico del periodo t más 1 se está calculando de manera implícita con todos los valores históricos observados. Es decir, este pronóstico acarrea la historia de toda la serie de tiempo observada. ¿Sí? Solo que el valor más reciente tiene una ponderación alfa, el valor conocido más reciente. Para pronosticar el periodo t más 1, estamos ponderando todos los valores históricos observados, pero con ponderaciones cada vez más pequeñas. Es decir, este valor observado tiene ponderación alfa. El observado del periodo anterior tiene ponderación alfa por 1 menos alfa. El del periodo previo a él tiene una ponderación 1 menos alfa al cuadrado por alfa, y así sucesivamente 1 menos alfa a la cuarta por alfa por yt menos 4. ¿Sí? Como alfa y 1 menos alfa son valores menores que 1, alfa es menor que 1, por lo tanto 1 menos alfa es menor que 1, al multiplicarlos pues se hace aún más pequeño. Al elevar 1 menos alfa al cuadrado o al cubo o a la cuarta potencia se va haciendo también cada vez más pequeño. Por lo tanto, estos coeficientes decrecen de manera exponencial. De ahí el nombre de suavizamiento exponencial simple, porque nuestro pronóstico es una ponderación de los valores históricos, pero mientras más antiguos sean los valores, el coeficiente es cada vez más pequeño. Y claro que esta ecuación pues no se utiliza para calcular el pronóstico, porque pues vamos realmente actualizando renglón por renglón y únicamente utilizo los datos del renglón anterior. Sin embargo, es importante reconocer que el pronóstico contiene todo el historial de valores que han ocurrido en la serie de tiempo. A continuación veremos estos ejemplos, pero vamos a utilizar Excel para ver cómo se mecaniza la utilización de los métodos de pronósticos. En este documento de Excel he copiado aquí las diapositivas con las fórmulas para que quede aquí contenido el ejemplo, y estoy utilizando un ejemplo en el cual he colocado valores que cambian aleatoriamente para ver pues el comportamiento de estos métodos de pronósticos. En
Las columnas T y Y de T estoy generando una serie. Esta sería la serie conocida. ¿Sí? Esos son nuestros valores históricos conocidos. Tenemos información de 12 periodos y queremos pronosticar el valor que ocurriría en el periodo 13. Entonces son T del 1 al 12 y los valores conocidos en este momento están del 123 al 130. Como son aleatorios, pues estarán cambiando frecuentemente. Los métodos que estamos ilustrando aquí son los siguientes. Estoy utilizando promedio móvil simple con K igual a 3. Estoy proponiendo K igual a 3 sin ninguna base, es simplemente para tener un ejemplo. Con K igual a 3, el promedio móvil simple. Entonces, si yo tengo 12 valores, el valor que quiero pronosticar es para el periodo 13 y lo estoy poniendo en la columna de Y pronosticado, subíndice T. Ese valor que se está pronosticando en este momento es 124.67 y como estoy utilizando K igual a 3, pues es el promedio de los 3 valores conocidos más recientes. Para pronosticar para el periodo 13 estamos promediando los valores del periodo 10, 11 y 12. El promedio nos da entonces 124.67. Y esta es la forma de aplicar el pronóstico. Ahora bien, si nosotros queremos hacer un ejercicio posterior de evaluación del error del pronóstico, nos conviene entonces aplicar el método de pronóstico para pronosticar los valores que ya ocurrieron, es decir, cuál sería el valor que hubiéramos pronosticado en caso de no haber conocido los valores. En este caso, si nosotros estamos utilizando K igual a 3, el primer valor que pudimos haber pronosticado era el del periodo 4, cuando nada más conocíamos los primeros 3 valores, el 123, el 115 y el 131. Si el 124 todavía no ocurre, yo pude haber calculado el pronóstico, que en este caso es 123, como el promedio de los 3 valores conocidos hasta el momento. En ese caso, sería el promedio de 123 más 115 más 131. A medida que la serie va acumulando valores conocidos, pues podemos ir pronosticando el siguiente, siempre promediando los K valores históricos más recientes. Por ejemplo, si ya tenemos datos hasta el periodo 8 y no conociéramos lo que va a ocurrir en el periodo 9, habríamos pronosticado un valor de 125. Si nada más tengo 8 valores, quiere decir que este todavía no ocurre, estos todavía no ocurren y estaríamos interesados en obtener el pronóstico para el periodo 9. En este caso, este pronóstico sería el promedio de 128, 128 y 119. El promedio 128 más 128 más 119 entre 3. Y de esa manera obtenemos tanto el pronóstico que me interesa en este momento, que es para el periodo 13, como los valores que habrían sido pronosticados aplicando este método para los valores históricos. Y aquí sabemos que ocurrió 128, mi pronóstico habría sido 128, aquí fue 114, mi pronóstico habría sido 122, etc. Ahora bien, para promedio móvil ponderado decidí poner también para K igual a 3 y las ponderaciones que estoy utilizando son 0.6 para el valor más reciente, 0.3 para el anterior y 0.1 para el más antiguo de los 3. De nueva cuenta, mi serie conocida es esta, que está aquí en color azul, T y YT, son mis valores conocidos. Y ahora voy a pronosticar utilizando el método de promedio móvil ponderado con K igual a 3 y estas ponderaciones. Entonces, el valor que se está aquí pronosticando para el periodo 13 es 125.2 y está siendo calculado de la siguiente manera. Si este valor es 0.6 por 130 más 0.3 por 114 más 0.1
por 130. Es decir, estamos utilizando los tres valores más recientes, que son el periodo 10, 11 y 12, para pronosticar para el periodo 13. El pronóstico del periodo 13, por lo tanto, es la ponderación de estos tres con las ponderaciones que aquí se indican. Esas ponderaciones yo las puse de manera arbitraria, nada más intenté poner un peso mayor para los valores más recientes y que sumen 1. De la misma manera, si nosotros quisiéramos haber aplicado el método de pronósticos para los valores ya conocidos, habríamos obtenido, por ejemplo, cuando nada más conozco los primeros tres y el cuarto no ha ocurrido, estaría obteniendo este pronóstico. Habría obtenido un valor de 125.4 porque sería la ponderación de 0.6 por 131 más 0.3 por 115 más 0.1 por 123, y eso es el pronóstico para el periodo número 4. Para algún otro periodo, por ejemplo, para el periodo 10, si todavía no conociéramos lo que va a ocurrir en el periodo 10 y trato de pronosticarlo, estaríamos entonces calculando el pronóstico del periodo 10 basándonos en los datos de los periodos 7, 8 y 9, que son los últimos conocidos antes del periodo 10. Y el pronóstico sería 0.6 por 119 más 0.3 por 119 más 0.1 por 128, dándonos un pronóstico de 119.9. Ya posteriormente transcurre el tiempo y realmente ocurrió un 130. De la misma manera, para el periodo 11, cuando todavía no ocurre el 114, pronosticamos aquí, y el pronóstico, como estamos en el periodo 11, porque todavía no ocurre, este valor de 114 en este momento sería desconocido, porque vamos en el periodo 10, estaríamos pronosticando como 130 por 0.6 más 119 por 0.3 más 119 por 0.1, y el pronóstico habría sido 125.6. Ya después ocurrió un 114, etcétera. Y este es el promedio móvil ponderado. Aquí vemos que con los tres métodos que se están mostrando, los pronósticos son similares. Para promedio móvil simple estamos obteniendo 124.67, con promedio móvil ponderado 125.2, y veamos qué ocurre con suavizamiento exponencial simple. En suavizamiento exponencial simple yo no puedo obtener directamente el pronóstico que necesito para el periodo 13. En este método sí es indispensable calcular los pronósticos históricos utilizando todos los datos que tengo disponibles en la serie. Estoy poniendo un valor de alfa igual a 0.25, también lo elegí de manera arbitraria. Y las ecuaciones nos dicen que primero voy a inicializar el primer pronóstico tomando el valor observado, es decir, este 123 simplemente lo estamos trasladando aquí. Y a partir del segundo periodo ya aplico las ecuaciones de suavizamiento exponencial simple, que son las siguientes. ¿Sí? Vamos a obtener el pronóstico del siguiente periodo como una ponderación del valor observado del periodo anterior y el pronóstico del periodo anterior. Como en este caso alfa es 0.25, tendríamos 0.25 por el valor observado más 0.75 por el valor pronosticado del renglón anterior. Por lo tanto, este 123 que está en el renglón 2, donde ya estoy aplicando la ecuación de suavizamiento, sería 0.25 por el valor observado del periodo anterior más 0.75, que es 1 menos alfa, por el valor pronosticado del periodo anterior. Y así vamos recorriendo la misma ecuación de suavizamiento. Por ejemplo, para el periodo 8, el pronóstico del periodo 8 se estaría obteniendo basándonos en los datos del periodo 7 de la siguiente manera. ¿Sí? Nuevamente es alfa o 0.25 por el valor observado anterior más 1 menos alfa o 0.75 por el valor pronosticado anterior, siempre ponderando el observado por alfa y el pronosticado con 1 menos alfa. Ya cuando completamos la tabla,
Este pronóstico para el periodo 13 lo estamos obteniendo de la misma manera a partir de los valores del periodo anterior. Alfa por el valor observado, alfa por 130, más 1 menos alfa por el valor pronosticado, que era 122.12. En este caso, el pronóstico nos está dando 124.09. Y esos son los resultados. Sería muy poco probable que los valores de un método coincidan con las del otro método. Para elegir el método adecuado, tendríamos que evaluar los errores. Aunque es un tema que estudiaremos con detalle posteriormente, en este mismo documento de Excel, pues estoy poniendo algunos ejemplos del cálculo de los errores. Por ejemplo, en la siguiente hoja tenemos un ejemplo de promedio móvil ponderado. ¿Sí? Con esta serie, esta es una serie, esta no cambia, esta es una serie que puse fija. ¿Sí? Son los valores de la serie YT. De la misma manera, estoy poniendo 12 valores históricos y queremos obtener el pronóstico para el periodo 13. No estoy poniendo aquí el pronóstico, sí lo puse acá, es 117.28. Estos pronósticos los estoy obteniendo con el promedio móvil ponderado con K igual a 3 y estas ponderaciones, 0.048, 0.357 y 0.595. En este caso, los valores más eficientes resultan al revés de lo que intuitivamente cabría esperar, es decir, intuitivamente utilizamos una ponderación mayor para los valores más recientes observados y ponderaciones cada vez menores para los valores más antiguos. Sin embargo, en este ejemplo en particular, se le da una ponderación más pequeña a los más recientes y más grande a los más antiguos. Este resultado con estas ponderaciones lo obtuve auxiliándome de la función solver del Excel, pero bueno, esos valores pues están puestos aquí, ¿sí? Y son valores, digamos, dados, o sea, los ponemos con la mano, ¿sí? Aunque en este caso yo los haya obtenido con un procedimiento adicional, en realidad las ponderaciones pueden simplemente colocarse, cuidando que sumen 1. Los pronósticos, pues es el pronóstico por promedio móvil ponderado, quiere decir que este 117 se obtuvo como una ponderación de los tres valores conocidos del periodo 10, 11 y 12, es 113 por 0.048 más 120 por 0.357 más 116 por 0.595 y nos da un pronóstico de 117.2869. De la misma manera se obtuvieron todos los demás. Para cada renglón, suponiendo que todavía no ocurre el valor real, estamos pronosticando basándonos en los tres valores históricos: 125 por 0.048, 112 por 0.357, 114 por 0.595. Así es como están. Bueno, la intención de este ejercicio es evaluar los errores. En este caso, el error lo estamos calculando como el valor real menos el valor pronosticado. Estamos iniciando el cálculo de los errores en el renglón número 4, ya que es el primer periodo para el cual tenemos un pronóstico. Como estamos utilizando promedio móvil con K igual a 3, para los primeros 3 periodos no tengo un pronóstico. El primer pronóstico que puedo obtener es para el periodo 4, como la ponderación de los 3 primeros valores. El error entonces es la diferencia entre el valor observado menos el valor pronosticado. ¿Sí? Aquí tenemos los errores, ¿sí? Es simplemente la diferencia, como se está calculando. Estoy empezando con el primer pronóstico calculado y llegando hasta el último pronóstico para el cual se conoce el real, para poder sacar la diferencia. En este ejemplo estamos calculando un métrico que se llama error cuadrático medio, donde estamos elevando los errores al cuadrado y después cada uno de los errores al cuadrado y después finalmente estamos calculando el promedio de esos errores elevados al cuadrado. Este valor por sí solo no tiene ninguna interpretación,
Este error lo utilizaríamos para comparar dos diferentes métodos de pronósticos y claro, sería más atractivo aquel método de pronósticos que nos dé el valor de error cuadrado medio más pequeño. Pero por sí solo ese 16.76 que estamos obteniendo, pues yo no sé si es grande o es pequeño. Tendríamos que comparar qué error cuadrático nos da otro método de pronósticos. Por ejemplo, pudiéramos compararlo con el promedio móvil simple o con suavizamiento exponencial simple, pero así el puro número no me dice nada. Claro, de la gráfica, en la gráfica tenemos los valores observados, son los de la gráfica azul, y los valores pronosticados son los de la gráfica naranja, y vemos que los valores pronosticados pues se acercan bastante, están tratando de replicar el comportamiento de la serie. En la siguiente hoja estoy utilizando otro métrico común para los errores, que es la desviación absoluta media. Desviación absoluta media, pues aquí está en inglés, ese mean absolute deviation, desviación absoluta media, que se está calculando, aquí lo hice para una serie también que está fija, y aplicando suavizamiento exponencial simple con alfa igual a 0.0885. Este valor de alfa también parece muy extraño, porque también fue obtenido a través de un procedimiento de optimización del error para obtener el error absoluto más pequeño posible, que ocurre cuando el alfa es 0.0885. En este caso, dado que es suavizamiento exponencial simple, el primer valor no es pronosticado. El primer valor simplemente se copia. 59.013 lo estoy copiando aquí como 59.013 es igual al anterior. El método de pronósticos empieza a operar a partir del segundo renglón, cuando ya estamos haciendo alfa por el valor observado más 1 menos alfa por el valor pronosticado. Entonces 1 menos alfa por el valor real más 1 menos alfa por el valor que se pronosticó en el periodo anterior, y así para todos los demás. ¿Sí? En cualquier renglón, siempre el pronóstico para el periodo 10 se calcula a partir de los valores del periodo 9 con alfa por el valor observado más 1 menos alfa por el valor pronosticado. El pronóstico que realmente queremos en este momento, que es el 13, ¿por qué? Porque tengo 12 datos, el pronóstico que necesito es para el periodo 13, que es el periodo desconocido. En este caso, este pronóstico sería alfa por 58.327 más 1 menos alfa por 58.658. ¿Sí? Aquí está la ecuación, es alfa por el observado anterior más 1 menos alfa por el pronosticado anterior. Los errores aquí los estoy calculando a partir del periodo 2, dado que el primer periodo no se pronosticó, es la inicialización del método. El método empieza aquí es donde está la fórmula de suavizamiento exponencial. Se calculan los errores siempre es el valor observado menos el valor que se había pronosticado. Este es el error. Estoy calculando en la siguiente columna el error absoluto, porque aquí el métrico que me interesa es la desviación absoluta media. ¿Sí? Por eso a cada uno de los errores le estamos calculando el valor absoluto. Y finalmente, ya con los errores absolutos, estoy calculando el promedio de dichos errores absolutos, que es el promedio de los errores que se calcularon, y nos da 2.753. En estas dos hojas se están ilustrando pues dos de los métricos más usuales. Uno es elevando el error al cuadrado, el otro es obteniendo el error absoluto, el valor absoluto del error. En la última hoja estoy poniendo con una serie que esa serie sí está aleatoria, y estoy comparando tres diferentes métodos de pronósticos basándonos en el error absoluto promedio o error absoluto medio o desviación absoluta media. Todos esos nombres significan lo mismo. En el primer método utilicé promedio móvil simple con k igual a 2. Por lo tanto, el valor del pronóstico se obtiene simplemente como el promedio de los dos valores conocidos más recientes. El pronóstico de 121
que se calcula para el periodo 13, pues es el promedio de 119 más 123, de acuerdo al promedio móvil simple. Como es con k igual a 2, pues siempre será el promedio de los dos últimos valores conocidos. Se está obteniendo aquí entonces este pronóstico. Enseguida estoy utilizando para la misma serie de datos observados, estamos utilizando el método de promedio móvil ponderado con k igual a 3, y las ponderaciones que puse en este caso son 0.5, 0.3 y 0.2, son 5 y 3, 8 y 2, 10, si suman 1. Entonces el valor pronosticado para el periodo 13 pues es la ponderación de los valores del periodo 12, 11 y 10 con las ponderaciones 0.5, es decir, es 0.5 por 122 más 0.3 por 117 más 0.2 por 126. Y el pronóstico nos está dando este valor de aquí. Dado que tenemos un promedio móvil ponderado, el primer pronóstico que pude haber obtenido es cuando ya acumulé 3 datos históricos, porque la K es igual a 3, ya tengo 3 datos históricos y puedo pronosticar el del periodo 4 de esta manera. 122 por 0.5 más 127 por 0.3 más 130 por 0.2, esa es la ponderación que tenemos para el pronóstico del periodo 4. Y así todos los demás pues están siendo pronosticados con el mismo método, el más reciente por 0.5, el anterior por 0.3 y el más antiguo por 0.2. Finalmente, para la misma serie, estoy calculando el pronóstico por suavizamiento exponencial simple con alfa igual a 0.25. El primer valor se inicializa, como aquí se observa. El primer valor lo inicializo como el primero de la serie. Y para los demás valores, a partir del segundo, ya se aplica la ecuación de suavizamiento exponencial, que es alfa por el valor real anterior más 1 menos alfa por el valor pronosticado anterior. El pronóstico que se obtiene es, bueno, ahorita son 119 por promedio móvil simple, 121 por promedio móvil ponderado y 120.49 por suavizamiento exponencial simple. Estoy poniendo en la tabla que está aquí adjunta, ¿sí?, los errores absolutos que resultan de cada uno de los 3 métodos de pronóstico que se usaron. Para promedio móvil simple es este el error, para promedio móvil ponderado, para suavizamiento exponencial simple. Vemos que para promedio móvil simple con k igual a 2 tenemos un pronóstico desde el periodo 3, desde aquí ya puedo calcular un error. Para promedio móvil ponderado tengo un pronóstico desde k igual a 4, desde t igual a 4, aquí puedo calcular un error. Y con suavizamiento exponencial simple ya tengo un pronóstico desde t igual a 2. Sin embargo, en esta tabla únicamente estoy copiando los errores a partir del periodo 4, que es donde ya tengo la posibilidad de calcular los errores para los 3 métodos. El método que tenía menos información es promedio móvil ponderado, donde tengo pronósticos a partir del renglón 4, de t igual a 4. Por lo tanto, los errores que estoy calculando son a partir del periodo 4. ¿Para qué? Pues para hacer una comparación justa de los métodos, incluyendo solo aquellos periodos para los cuales los 3 métodos permiten calcular el error. Sí, por eso aquí es a partir del periodo 4, aunque aquí tengo más errores, aquí tengo más pronósticos, aquí tengo más pronósticos. Bueno, la intersección de los 3 conjuntos es a partir de t igual a 4. Los errores, pues se calculan igual, es el y observado menos el y pronosticado. Para promedio móvil simple, el y observado es 124, y pronosticado 117.5. Para promedio móvil ponderado, y observado 124, y pronosticado 119.3. Y para suavizamiento exponencial simple, el error sería el valor observado es 127, el valor pronosticado 114 para t igual a 4. Entonces, de esa manera estamos calculando los errores en valor absoluto para los 3 métodos. ¿Sí? Aquí dice valor absoluto del error, valor absoluto del error. ¿Sí?
En cada caso estamos restando el y observado, que es el mismo para los tres, menos el y pronosticado según haya sido el método. Al final estamos calculando el error absoluto promedio de cada uno de los métodos. Son muy pocos datos para llegar a conclusiones y tampoco se puede generalizar diciendo tal método es mejor que el otro. Todo depende del comportamiento de la serie y de los errores particulares de esa serie. Por ejemplo, en este momento me sale que los errores más pequeños los da suavizamiento exponencial simple, pero si cambiamos los datos, esto podría cambiar. Bueno, aquí sigue siendo el error más pequeño ahí. O por ejemplo, aquí el error más pequeño es con promedio móvil ponderado, de acuerdo a los datos de esta serie. Aquí el error más pequeño lo dio promedio móvil simple, enseguida promedio móvil ponderado, y el error más grande lo da suavizamiento exponencial simple. Entonces, pues no hay absolutos en la conclusión, si todo depende del comportamiento histórico de la serie. ¿Sí? Regresemos a nuestra presentación. El ejemplo que se muestra aquí son los que ya hicimos en Excel, y el siguiente tema son los métodos de pronósticos para series con tendencia.